Llegué a la casa de mi hijo con el corazón lleno de amor. La maleta estaba ligera, pero mi pecho rebosaba de expectativa. Mi nuera acababa de tener al bebé, y pensé que sería una buena idea ofrecerme a ayudar con los cuidados, como una madre haría. Creí que mi presencia sería un alivio, un apoyo, tal vez hasta un gesto de cariño que sería recordado para el resto de la vida. ¡Qué equivocada estaba! Hice lo que siempre he hecho desde que me conozco. Cuidé. Me levanté más temprano que todos. Preparé comida. Lavé la ropita con un cuidado que solo una abuela conoce. Sostuve al bebé mientras ella dormía. Barrí la casa. Me sentí útil, presente, viva. Era como si esa rutina me devolviera algún propósito. Pero en silencio, los engranajes de la exclusión ya giraban detrás de las puertas cerradas. En la tercera noche, cuando fui a tomar mi bolsa para subir al cuarto de huéspedes, mi hijo me miró extraño. «Mamá, ¿vas a dormir en el sofá?» «¿Sí?» Se rascó la cabeza, como quien tenía vergüenza, pero no coraje de cambiar nada. «El cuarto ahora es una oficina de Julia. Ella necesita un espacio, ¿entiende, verdad?» Entendí. Claro que entendí. El tipo de frase que viene acompañada de una sonrisa fría y un vacío en el estómago. Me senté en el sofá con una manta delgada y recargué la cabeza en el respaldo duro. Escuché las risas que venían del piso de arriba, y cada carcajada parecía alejarme un poco más de ese hogar que, por un instante, creí que fuera mío también. Pero no lloré. No esa noche. Aún creí que todo era solo un malentendido. Todavía pensaba que, con el tiempo, ellos percibirían quién estaba allí por amor, no por obligación. No sabía que lo peor aún estaba por venir. 2 días después, muy temprano, mientras cortaba frutas y preparaba un té, oí el timbre. Miré hacia la puerta esperando que mi hijo fue a abrir, pero él apenas dijo, sin quitar los ojos del celular: «Es la mamá de Julia. ¿Puedes abrir, por favor?» Fui hasta la puerta con una sonrisa medio automática. La suegra de mi nuera entró como quien entra en su propia casa. Sin mirarme pasó directo, jalando las maletas, sin siquiera decir «buenos días». La cocina olía a hierbabuena y limón, pero allí solo flotaba un silencio ácido. Apenas terminé de secarme las manos, oí el sonido del zipper abriéndose allá arriba. Se me hizo raro. La puerta del cuarto de huéspedes, que hasta entonces era una oficina, estaba abierta. La maleta ya sobre la cama. Mi ropa, que había quedado doblada en una silla, estaba ahora amontonada en un rincón de la sala. Pregunté bajito: «¿Ella se va a quedar allí?» Mi hijo respiró hondo, como quien se irrita por tener que responder. «Ella está cansada, mamá. Hizo un viaje largo. ¿Entiende, verdad?» Ah, cómo esa frase me hería. Cómo dolía. Tan corta, pero tan cruel. Yo entendí. Entendí que esa casa tenía prioridades, y yo no era una de ellas. Entendí que la suegra elegante, que usaba cremas caras y hablaba francés, era la abuela que ellos querían presumir. Entendí que mi forma sencilla, de quien vino del campo y batalló toda la vida, ya no combinaba más con el ambiente clean de la casa. Mientras ella se acostaba en el colchón suave, yo jalaba el sofá con una sábana vieja y una almohada rala. Ella dormía con la puerta cerrada. Yo con la luz en la cara y pasos yendo y viniendo en la madrugada. En el tercer día fui a guardar los trastes y encontré una nota pegada en el refrigerador. «Por favor, no tocar los artículos del estante de arriba. Gracias». La letra era de mi nuera. La cocina, que ayudé a montar, ahora tenía áreas prohibidas para mí. Me quedé allí parada, encarando ese pedazo de papel como quien encara un aviso de desalojo emocional. Y lo más doloroso no fue el papel. Fue el hecho de que nadie pensara que era extraño que yo estuviera siendo tratada como una intrusa en la casa de mi propio hijo. Un silencio cruel, un desprecio disfrazado de organización. Y eso
Eso aún era solo el comienzo. La tercera noche fue diferente. No por el frío ni por la incomodidad del sofá estrecho. Fue diferente porque me desperté llorando. Sin percibirlo, sin ruido, solo sentí la almohada húmeda bajo el rostro. Un llanto callado, de aquellos que vienen de un rincón olvidado del corazón. Me encogí un poco más, abrazándome a mí misma, intentando no hacer ruido, como si yo fuera el problema. Desde el cuarto de arriba, oía carcajadas. El bebé lloraba bajito, pero luego era calmado por otra voz, la de la suegra de mi nuera. Hasta el regazo había perdido. A la mañana siguiente fui hasta la cuna mientras ellos tomaban café. Tomé al nene en brazos y besé su frente. «Buenos días, mi amor». Fue cuando Julia entró en la sala y dijo: «Seca, él acaba de comer. ¿Puedes ponerlo en la cuna, por favor?» Aquello me cortó. Las palabras sonaron como un empujón. No me miró a los ojos. Apenas acomodó la ropa del bebé y salió. Sentí como si hubiera invadido algo, como si yo fuera una molestia, incluso cuando amaba en silencio. Y lo más cruel, nadie decía nada, ni una pregunta, ni un «¿estás bien?». Las tareas aumentaron. Planchar ropa, preparar las mamaderas, organizar la despensa. Todo cayó en mi regazo sin que nadie pidiera, pero tampoco sin que nadie agradeciera. Era como si mi función fuera esa, servir callada. Yo hacía todo intentando agradar, esperando que algún gesto despertara en ellos el mínimo de cariño. Pero no. Lo que venía era más silencio, más cobro disfrazado de normalidad. Y por más que doliera, yo continuaba. Porque cuando uno ama, uno se somete. Solo que ese amor me estaba matando poco a poco. Hubo un momento, en un atardecer, que nunca voy a olvidar. El bebé lloraba mucho. Julia estaba exhausta. Y la suegra, en el celular. Yo fui a ayudar. Tomé al pequeño en brazos, le di masaje en la espalda, y él se durmió. Cuando mi hijo llegó, vio la escena, frunció el ceño y dijo: «Mamá, no necesitas meterte todo el tiempo, ¿sí? Dale un espacio a Julia para ser madre». Tragué saliva. ¿Meterme? La frase rodó en mi cabeza por horas. Yo, que había dado todo para que él creciera, ¿ahora era una intrusa? No lloré, no allí, pero algo dentro de mí murió un poco ese día. Esa noche, el sofá parecía más duro que nunca. Ninguna cobija aliviaba el frío que sentía, pero era un frío diferente. Era un vacío en el pecho. Intenté dormitar, pero el sonido de la carcajada de la suegra de mi nuera, de nuevo, atravesó las paredes como un cuchillo. Ella se reía fuerte, conversaba sobre viajes a Europa, comentaba cómo adoraba el nuevo colchón del cuarto. ¿Y mi hijo? Él reía también. La misma risa que, años atrás, era solo mía. El mismo hombre que yo acuné en brazos, ahora reía de mi exclusión. Me levanté en la oscuridad de la madrugada y fui hasta la cocina, en silencio, para beber un vaso de agua. Vi mi imagen reflejada en la ventana. Una mujer cansada, con los ojos hundidos y el alma marchita. Y fue allí que me vi por primera vez en mucho tiempo. Me vi como ellos me veían. Un peso, una presencia que no servía más. Dolió. Dolió como nunca. Y aún así, todavía pensé en cómo agradar al día siguiente. Tal vez hornear un pastel. Tal vez doblar mejor la ropa de Julia. Pero ahí me di cuenta. Ellos ni siquiera lo notarían. A la mañana siguiente, mientras lavaba los trastes del café, oí una frase que me atravesó como una lámina. La mamá de Julia, con la taza en la mano, dijo en voz baja, pero lo suficiente para que yo escuchara: «Esta casa es tan elegante, ¿verdad? Una pena tener gente que desentona». Julia respondió con una risa ahogada. Mi hijo, al lado, apenas bebió el café. Ninguno de ellos me miró. Me quedé allí, con el trapo mojado en las manos, sintiendo mi rostro quemar.
Aquello no fue una ofensa, fue una sentencia. Y mi hijo no movió un músculo. Yo no dije nada. Solo fui hasta mi bolsa, tomé el celular y envié un mensaje silencioso. El abogado respondió en segundos. ¿El nombre que ahora constaba en la escritura de la casa? El mío. Desde hacía 2 meses. Por capricho, por curiosidad, por impulso de una mujer que, días antes, descubriera que su padre biológico, un hombre que nunca la quiso, ahora era viudo, rico y lleno de arrepentimientos. Él me encontró, me reconoció y me acogió. Y en aquel silencio de la cocina, entre tazas y rencores, yo entendí. Yo no era menos. Ellos eran los que nunca vieron quién era yo. Esa mañana desperté antes del sol. No porque tenía tareas que cumplir, sino porque mi corazón gritaba. Me senté en el sofá, el mismo donde dormí por noches, con la espalda doliendo y el cuerpo encogido. Pero esa mañana, mi dolor era otro. Era un dolor que se volvió fuerza. Tomé un papel, una pluma azul, y escribí con la calma de quien ya lloró todo lo que tenía para llorar. Cada palabra era una despedida. Cada línea, una herida cerrando. No escribí con rabia. Escribí con claridad. Escribí como quien sabe que ya hizo todo. Y, aún así, fue olvidada. Doblé la carta con cuidado y la dejé sobre el sofá. Acomodé los cojines como siempre hacía, porque mi cuidado nunca fue falsedad. Antes de salir pasé por la cocina, dejé la tetera llena y las galletas listas. Tomé mi bolsa. Nadie se había despertado aún. La casa dormía tranquila, inconsciente del terremoto emocional que estaba a punto de atravesar sus paredes. Cerré la puerta sin hacer ruido, pero mi silencio esa mañana pesaba más que cualquier grito. Mientras esperaba que llegara el carro de la app, me recargué en la pared y respiré hondo. No lloré. Sentí alivio. Después de tanto ser ignorada, yo finalmente me estaba eligiendo. Minutos después, mi hijo debe haber encontrado la carta. Imagino sus ojos corriendo por las palabras que decían, con precisión quirúrgica: la mamá de tu esposa puede quedarse con el cuarto. El sofá era mío. Hasta ayer. A propósito, verifiquen el nombre en la escritura de la casa. Yo la compré hace 2 meses, por capricho. Pero no se preocupen. No desalojo a nadie. Quien se retira, soy yo. De libre y rica voluntad. Finalicé con la frase que imaginé resonando por todos los rincones de aquella casa. Ah, y dile a tu esposa que la empresa donde ella trabaja es uno de los brazos del grupo Vasconcelos, que ahora también es mío. Era la primera vez en mucho tiempo que yo decía algo sobre mí, sobre lo que yo era, sin pedir disculpas. Yo no gritaba. No respondía con la misma crueldad. Apenas exponía la verdad. Y la verdad es un espejo. Cuando se la muestras a quien nunca quiso verte, o se encaran, o huyen. Pero una cosa era cierta. De allí en adelante, nadie más me pisaría en silencio. Mi padre me esperaba en el restaurante con una sonrisa calma y un abrazo que parecía querer pegar todos los pedazos que me quebraron en los últimos días. «Te extrañé», dijo. Yo sonreí, pero confieso, aún me dolía aceptar cariño. Era como si hubiera desaprendido a ser cuidada. Él pidió vino, elogió mi cabello, preguntó cómo estaban las cosas, y yo, por primera vez, conté todo, sin esconder, sin miedo, sin disminuirme. Él me escuchó con ojos llenos de agua. «Hija, tú nunca más vas a pasar por esto». Fue en aquel almuerzo que todo cambió. Mi padre, un hombre que el tiempo transformó, me ofreció lo que nadie jamás había ofrecido antes: una nueva oportunidad. «¿Quieres comprar algo grande solo para ti?», preguntó. Y yo, sin pestañear, respondí: «Sí, quiero comprar mi paz». Fue así que todo comenzó. Compré un departamento con balcón, lleno de plantas, libros y una cama solo mía.
Elegí cada detalle como si estuviera cosiendo un capullo. Allí, sin nadie cerca, comencé a verme. De verdad. Y no paré allí. Algo dentro de mí gritaba por más, por justicia, por legado, por reparación. Comencé a financiar proyectos sociales volcados hacia mujeres por encima de los 50 años. Mujeres como yo, que fueron madres, esposas, cuidadoras y que de repente se vieron invisibles. Mujeres que, como yo, dieron todo y recibieron silencio. Fundé una red de apoyo llamada Recomenzar no tiene edad, y cada historia que oí me recordaba que mi dolor no era único, pero mi coraje podría ser inspiración. Todos los días yo despertaba y veía el sol entrando por la ventana de la sala. No había ruido de bebé llorando, ni olla golpeando, ni gente caminando de tacones por la casa. Había silencio, pero era un silencio bueno, que acogía. Un silencio mío. Yo hacía té por la mañana. Elegía un libro. Respondía a emails de las mujeres del proyecto. Y a la noche, antes de dormir, yo sonreía. Porque finalmente yo sabía. Yo no era lo que hacían conmigo. Yo era lo que yo elegía hacer con lo que hicieron. Y mi elección fue clara. Transformar dolor en fuerza. Las llamadas comenzaron en la mañana siguiente a mi salida. Primero, llamadas perdidas. Después, mensajes secos. Necesitamos hablar. ¿Por qué hiciste eso? ¿Desde cuándo todo esto? Pero ninguna pregunta verdadera. Nadie quiso saber cómo estaba, si me sentía herida, si lloré en las madrugadas frías. Lo que ellos querían mismo era entender cómo la empleadita de la familia, como oí un día, se había tornado dueña de la casa y de la empresa donde la consentida de ellos trabajaba. Julia llegó a mandar un audio, la voz trémula intentando sonar dulce. Mira, yo creo que tuvimos unos desencuentros, ¿verdad? Pero no necesita quedar este clima tenso. Nosotros te amamos, ¿sí? Yo oí aquello y me pregunté, ¿será que ella sabía cuánto aquellas palabras vacías lastimaban? ¿Cuánto aquel «nosotros te amamos» parecía más una disculpa mal ensayada, sin arrepentimiento alguno? Y mi hijo... mi hijo. Él me mandó un «mamá, llámame cuando puedas». Solo eso. Corto, frío, impersonal. Yo no respondí. No por orgullo, sino por protección. Porque aprendí que el corazón de uno, cuando vive quebrado, no puede entregarse de nuevo para quien ya pisó. Pero ellos no desistieron. Comenzaron a inventar historias. Una vecina me contó que la suegra de mi nuera decía por allí que yo había dado un golpe, que yo fingía ser pobre para engañar al padre biológico millonario. Otros decían que yo solo quería aparecer. Mal sabían que todo lo que yo quise en la vida entera fue apenas pertenecer. Recibí invitaciones disfrazadas, cenas en familia, almuerzos, para recordar los viejos tiempos, mensajes con emojis de corazón. Todo falso, todo ensayado, porque ninguna de esas tentativas venía con la humildad del perdón sincero. Era todo estrategia. Ellos no querían a la madre de vuelta. Querían el confort, querían el dinero, querían el prestigio de tener cerca a alguien que ahora estaba en los periódicos como la empresaria que rescató a mujeres olvidadas. Pero yo no era más la mujer que aceptaba migajas. Fue en una tarde de domingo que mi hijo apareció, solo, manos en los bolsillos, aire abatido, como quien sabía que no tenía disculpa. Toqué el interfono, y por un instante, casi dudé en atender. Pero abrí el portón. Él entró despacio, mirando cada rincón de mi nuevo hogar. El balcón, las plantas, la pared de libros. «Está bonito aquí, mamá», dijo. Yo solo respondí con un «gracias», seco. Él quería hablar, y yo quería oír, pero ya no con el corazón de antes.
Ahora era con un alma más firme. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó casi en un susurro. Respiré hondo. Lo miré a los ojos y le dije con la calma de quien no debe nada. «Porque nunca quisieron saber quién era yo. Solo les importaba lo que hacía por ustedes». Bajó la mirada. Silencio. Y entonces continué. «¿Sabes cuál es la peor soledad? Es estar rodeada de gente que solo te ve como herramienta». Yo era su madre a la hora de la comida, de la ropa planchada, de la cuenta pagada. Pero como persona, nunca importé. Intentó argumentar. Dijo que fue presión de Julia, que la suegra era difícil, que él se perdió un poco. Lo escuché todo, sin interrumpir. Pero mi decisión ya estaba tomada. Me levanté, fui hasta el librero y tomé un portarretrato. Era una foto nuestra, antigua, cuando él aún usaba uniforme de la escuela. Se lo entregué. «Guarda esto. Es para que te acuerdes de la mujer que te enseñó a caminar, a escribir tu nombre y a respetar a las personas. Y si algún día decides mirarla de verdad, tal vez podamos conversar de nuevo». Intentó abrazarme. Lo permití. Pero fue un abrazo breve, casi simbólico, sin lágrimas, sin promesas. Después lo acompañé hasta la puerta y le dije, con la serenidad de quien venció: «Que te vaya bien, hijo. Y no se te olvide, el respeto no se compra, se construye». Cuando se fue, cerré la puerta con suavidad. No lloré, no me destrocé, porque, por primera vez en la vida, me sentí completa. Y era eso lo que ellos no esperaban, que sobreviviera, que floreciera, que tuviera fuerzas para decir no. Los días fueron pasando, y con ellos, el polvo de la confusión se fue asentando. No recibí más llamadas, ni peticiones vacías de reconciliación. La ausencia de ellos, que antes me destruía, ahora me liberaba. Por primera vez, mi tiempo era mío. Mis pasos no necesitaban pedir permiso. Comencé a despertar temprano solo porque quería ver el sol entrando por la ventana. Y de noche leía en paz. Silencio, calma, libertad. Yo por fin vivía sin peso, sin tener que probar nada a nadie. Las mujeres del proyecto comenzaron a llamarme Doña Elena, la que renació. Una de ellas dijo: «Usted me inspira porque muestra que nunca es tarde para levantarse». Y aquello me hizo sonreír con el corazón. Recibía cartas, mensajes, peticiones de pláticas. Pero no era fama lo que buscaba. Era propósito. Y aquel propósito me llenaba. Transformar el dolor en puente, el abandono en recomienzo, la humillación en causa. Yo no solo me reincorporé, yo decidí levantar a otras conmigo. En una tarde lluviosa, fui invitada a participar en una premiación local sobre iniciativas sociales. Me senté en la platea con un vestido azul claro, el mismo tono que mi madre cosía cuando yo era niña. Cuando anunciaron mi nombre, subí al escenario con pasos firmes. Dijeron que yo era la mujer que dio la vuelta por encima, sin perder la ternura. Y allí, sosteniendo aquel trofeo, no pensé en el dinero, ni en el inmueble, ni en la empresa. Pensé en el sillón, en la manta delgada, en la mirada de mi hijo desviada, y percibí, mi victoria no era aquello, era estar allí, de pie, completa. A la salida del evento, una reportera me preguntó: si pudiera decirle una cosa a aquella versión suya de meses atrás, ¿qué le diría? Respiré hondo, miré a la cámara y hablé con la voz firme. Le diría: gracias por no haberte rendido, porque fue tu dolor el que me trajo hasta aquí. Ella lloró. Yo sonreí, y en aquel instante percibí que no necesitaba más que nadie me viera, porque ahora yo me veía. Y eso era todo lo que siempre necesité. Hoy, duermo donde yo quiera, sea en una cama suave en mi departamento,
sea en una hamaca de balcón con vista al atardecer. El lugar ya no define mi valor, porque aprendí que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decidir cuánto valgo. Pasé la vida entera intentando agradar, esperando ser reconocida por todo lo que hacía. Pero la verdad más dura que aprendí es que quien solo te ama por lo que entregas, nunca te amó de verdad. No guardo rencor. De verdad. No tengo espacio dentro de mí para cargar con eso. Pero tampoco tengo más espacio para callarme ante la humillación. Hoy, cuando me miro al espejo, veo una mujer que tuvo coraje de salir del lugar donde no era amada, aún habiendo amado tanto. Una mujer que escogió decir basta, aun con el corazón apretado. Y si tuviera que escoger una palabra para definir todo esto, sería dignidad, porque es eso lo que me sustenta ahora. Es eso lo que nadie nunca más me va a quitar. Mi hijo aún intenta, de vez en cuando, mandar mensajes. Yo respondo con educación, pero sin regresar, porque reconciliación sin arrepentimiento es solo más un ciclo de dolor. Julia continúa en la empresa, ahora sabiendo muy bien de quién recibe el salario. La suegra de ella desapareció del mapa. ¿Y yo? Estoy aquí, viviendo con calma, escribiendo mis memorias, plantando especias en el balcón y sonriendo cuando alguien me llama inspiración. Porque, en el fondo, es eso lo que yo quería ser. Un recuerdo bueno. Ni que fuera solo para mí. Si alguien ahí está escuchando esta historia y se está sintiendo invisible, escucha lo que te voy a decir ahora. Te mereces más. No esperes que el mundo te vea para existir. Vete, reconócete, elígete, porque la mayor fortuna que puedes conquistar en la vida es la libertad de ser vista por ti misma.